Muy buenos días a cada uno de los asistentes, buenas tardes para cada uno. Tenemos gente de diferentes instancias a nivel mundial aquí en esta conferencia. Queremos darle la bienvenida desde la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social a este espacio que nosotros denominamos Foro Taller. Esto con el objetivo de generar competencias, habilidades y demás destrezas para seguir en nuestro proceso de investigación, para generar espacios de proyección social y asimismo también generar espacios que permitan fortalecer nuestros conocimientos y habilidades como investigadores de la región surcolombiana y a nivel mundial. El día de hoy tenemos un foro taller especial, ahora aterrizando un poco el tema de la globalización y cómo han venido las tendencias. Traemos un taller en IA para identificar herramientas específicas que nos permitan a nosotros hacer análisis de los artículos científicos de investigación, cómo generar bases de datos, cómo generar un análisis realmente de la revista y demás. Para ello nos vamos a apalancar pues, en la inteligencia artificial como una herramienta. Para ello, pues tenemos el profesional y compañero de la Vicerrectoría, Andrés Felipe Serrano, magíster en Gerencia Integral de Proyectos, quien va a estar acompañándonos en esta sesión. Antes de dar, digamos, la apertura como tal y ya dar inicio a la sesión, es importante que tengamos en cuenta una serie de actividades que vamos a tener. Primero, como pueden evidenciar, no podemos abrir ni micrófono ni cámara. Entonces, si genera alguna pregunta, por favor escriban en el chat y al finalizar la conferencia, pues vamos a habilitar para que ustedes puedan hacer las preguntas pertinentes. Igual, si tienen alguna pregunta, pues levantan la mano y con el mayor de los gustos nosotros vamos haciendo la dinámica. Esto porque con el objetivo de que no vayan a haber terceros que nos generen malestar y nos interrumpan la conferencia. Les vamos también a compartir en el chat la asistencia para que ustedes la puedan diligenciar y en este orden de ideas los vamos a invitar a otros escenarios de formación que vamos a tener. Por ejemplo, la próxima semana, el próximo jueves, vamos a tener un taller específico en redacción de artículos. Entonces, siendo consecuentes con el taller de hoy, que es como analizar, cómo sacar bases de datos, cómo investigar de cierta manera, ya el próximo taller es las herramientas específicas para escribir un artículo científico, pues unas bases mínimas. Y también en el chat les voy a compartir un grupo de WhatsApp que tenemos nosotros, en donde tenemos la oportunidad de compartir pues, lo que nosotros hacemos desde formación a la comunidad universitaria. Entonces, las personas que quieran vincularse en el grupo de WhatsApp, que lo vamos a estar compartiendo en unos minutos, pues se pueden vincular y así van a poder participar de los diferentes escenarios que tenemos. Bueno, ya sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Andrés Felipe, bienvenido, de antemano muchas gracias por atender al llamado de la universidad, de la vicerrectoría y por querer generar este cambio y esta sensación de mejora en la investigación regional. Adelante. Muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias al profesional Alfonso por la introducción. Me presento, muy buenas tardes para todos. Yo soy el docente Andrés Felipe Serrano Murcia, soy ingeniero electrónico de formación base, soy magíster en gerencia integral de proyectos. Eh, Tengo varios años de experiencia ya en la investigación y desarrollo de hardware, proyectos, he trabajado con la Universidad Surcolombiana, actualmente me encuentro con la Universidad Surcolombiana y he tenido la maravillosa oportunidad de trabajar con otras universidades, la Uniminuto, la FED, y el día de hoy voy a compartirles un poco de la experiencia mía en los campos de investigación, desarrollo, prototipado, pero específicamente relacionado a cómo analizar artículos científicos con el uso de estas herramientas de inteligencia artificial. Entonces voy a proceder a compartir pantalla, regálenme un segundo, presentar toda la pantalla, pantalla número uno. Ok, ya podemos ver y no nos da aviso, listo, podemos ver perfectamente. Regálenme un segundo, voy a acomodar acá pantalla completa para poder ver bien. Listo, perfecto. Vamos a iniciar con este foro taller uso de inteligencia artificial para el análisis de artículos científicos. Esta es una aproximación a las metodologías de investigación aplicada. Entonces vamos a empezar un poco. Me gusta mucho en las dinámicas y en las ponencias conocer un poco el público. Veo que pues no tenemos cámaras y micrófonos como tan accesibles. Entonces si quieren compartir en el chat de pronto desde dónde nos están viendo, qué profesión tienen o cuál es su ámbito profesional, pues sería bienvenido. Mientras tanto yo me voy a presentar. Como les comentaba, mi nombre es Andrés Felipe Serrano Murcia. Yo soy ingeniero electrónico, magíster en gerencia integral de proyectos.
Tengo más de 8 años de experiencia en los procesos de investigación y desarrollo en ciencia, tecnología e innovación, investigación y desarrollo en Internet de las Cosas. Esto es el hardware que se conecta a Internet y mediante el cual se pueden controlar dispositivos, tomar acciones, censar datos. Una muestra sencilla es Alexa. Alexa es un dispositivo de IoT. Y en hardware aplicado para inteligencia artificial. He tenido la grandiosa oportunidad de trabajar con empresas de Medellín, con doctores en inteligencia artificial, y he logrado desarrollar hardware para ellos. En unos pocos momentos les mostraré un poco de qué les estoy hablando. Ya poseo más de 3 años relacionados en lo que es centros de investigación, las universidades, como les comentaba, la Uniminuto. He podido participar en la redacción y presentación de 7 patentes de invención ante la Superintendencia de Industria y Comercio, de las cuales 2 son patentes a nombres propios. Eh, 2 son patentes a nombres propios. Entonces voy a mostrarles un poco sobre lo que se ha venido desarrollando. Como les decía, soy ingeniero electrónico, he desarrollado lo que es hardware para Internet de las Cosas. Lo que están viendo en la pantalla son tarjetas que fabricamos en el año 2019. Su propósito es monitorear procesos industriales. Ellos miden variables, los reportan a Internet. Desde un dashboard uno entra, controla. Si el dispositivo se desconecta, da notificación inmediatamente. He podido participar también en lo que es el desarrollo de prototipos mecatrónicos. Aquí pueden ver una patente de la Universidad Surcolombiana. Fue mi investigación para optar al título de ingeniero electrónico. Todo lo que ustedes ven en la imagen es completamente diseñado, desarrollado, fabricado y programado por nosotros. Literalmente es un equipo capaz de tomar muestras sanguíneas, manipularlas, procesarlas y devolverle al usuario, generalmente un genetista, un doctor, suero sanguíneo, plasma sanguíneo o plaquetas. Este es un equipo que actualmente se encuentra en el Centro de Emprendimiento de la Universidad Surcolombiana. Por si desean verlo, en la Facultad de Economía y Administración pueden encontrarlo dentro del Centro de Emprendimiento. Ok, espérenme que no me pasa la diapositiva. Ok, aquí tenemos un video del dispositivo. Voy a mostrarles un poco para que conozcan un poco de mi formación y por qué mi relación con el campo de la inteligencia artificial, el prototipado. Atom es la empresa que ayudó al desarrollo y a la fabricación del dispositivo en su momento. Es una empresa de la cual yo soy, digamos, accionista. Y es una empresa que se ha encontrado trabajando de la mano con la Universidad Surcolombiana desde hace un buen tiempo. De hecho, es una empresa que surge como un spin-off de la Universidad Surcolombiana. Y aquí es donde vuelvo, insisto, si quieren acercarse al centro de emprendimiento, acérquense, es algo maravilloso que pueden hacer. Como pueden ver, se insertaron 2 muestras sanguíneas, sobra decir, son muestras reales. El equipo detecta que el rotor se encuentre disponible, que no tenga ninguna obstrucción, y podemos ver que lo está verificando. Se devuelve, toma la muestra, la manipula. Posteriormente inicia el proceso de separación de líquidos. Podemos ver el proceso de separación. Y finalmente lo que le devuelve al operario es suero sanguíneo, plasma sanguíneo o plaquetas. Eventualmente el proceso en tiempo normal dura unos 8 o 15 minutos. Aquí el video está súper acelerado por fines prácticos. Él ahí verifica que se encuentre disponible. Tómalo tú, ya podemos ver la separación de líquidos. Ok, perdón que por dar clic se pasó. Voy a ver si lo puedo adelantar. Ya, perfecto. Ahí podemos ver la separación de líquidos. Estos fueron de los primeros equipos en los que estuve trabajando sobre el año 2019, 2020, cuando ya la impresión 3D se volvió una tecnología accesible. Y como podemos ver, esa es una vista periférica de todo el dispositivo. Como les mencionaba, mi profesión me permite ser afín en lo que es el desarrollo de hardware. Ese hardware lo puedo enfocar a Internet de las Cosas, a inteligencia artificial. Tengo nociones sobre prototipado, diseño mecánico, impresión, y eventualmente utilizo la inteligencia artificial tanto para la investigación aplicada, experimental o básica, como para la generación de propiedad intelectual. Como les venía comentando, soy afín también al sector de la medicina. He tenido la oportunidad de trabajar con empresas de Medellín en el desarrollo de equipos de monitoreo de salud conectados a Internet de las Cosas y que en sus servidores manejan redes neuronales para el monitoreo de la salud
En estos momentos no tengo el aval de la empresa para comentarles puntualmente cuál es el proceso que desarrollan estos dispositivos, pero lo que sí les puedo comentar es que son dispositivos relacionados a la salud, al monitoreo de la salud de los pacientes y que son completamente diseñados y fabricados en Colombia por personal y egresados de la Universidad Surcolombiana. Entonces, es una pequeña muestra de lo que se puede llegar a hacer. Actualmente nos encontramos desarrollando también otros dispositivos relacionados al campo de la agroindustria. Pero bueno, vamos a iniciar con este foro taller. Como les decía, es inteligencia artificial aplicado a la revisión de artículos científicos. Vamos a hacer el ejercicio con un caso puntual que me encuentro desarrollando actualmente. Entonces, vamos a ver cómo es este proceso de síntesis de la información. Cuando ustedes hacen un proceso de revisión documental o de revisión de artículos científicos, ya sea para extraer información o para generar un artículo de revisión, pues lo ideal es que se basen mínimo en 80 artículos científicos para generar, pues sí, una buena noción del panorama. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el gran volumen documental de información académica, artículos, tesis que tiene que revisar uno para poder realizar una publicación de artículos. ¿Cuál es el estándar que se busca en la investigación? Pues que esta revisión documental sea elaborada de forma manual, que sea una revisión sistemática y pues eventualmente que sea información veraz, que se reduzcan los riesgos, por ejemplo. Ya veremos un poco en la charla del concepto de alucinaciones en la inteligencia artificial. ¿Cuál es el caso de estudio que nosotros vamos a tomar? En estos momentos yo me encuentro realizando una investigación aplicada sobre lo que es el diseño y desarrollo de dispositivos robóticos para educación STEAM en el departamento del Huila. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro caso de estudio? Como lo dice en la diapositiva. Pues bueno, sí, investigación y desarrollo de robótica educativa como catalizador para el desarrollo de habilidades STEAM. Bueno, lo que eso involucra, el fomento del pensamiento crítico, la resolución de problemáticas. ¿Y cuál es la barrera principal que vamos a abordar? Pues ese cuello de botella que hay por parte de nosotros como seres humanos, que lo ideal es que pues nos leyéramos cada uno de los artículos científicos, pero eventualmente si nosotros queremos leernos 80 artículos científicos en una semana podemos hacerlo. No vamos a terminar cansados, pero podemos hacerlo. Vamos a ver ahora cómo nos ayuda la inteligencia artificial con esto. ¿Cuáles son estas herramientas de inteligencia artificial para la investigación? Vamos a utilizar lo que se llaman los modelos de lenguaje largo o los LLM, como ChatGPT 4, ahora salió la versión 4, la versión 5. Podemos utilizar otras herramientas como Gemini, Cloud, hay IAs especializadas para esto. En este caso puntual lo vamos a enfocar a GPT-4, que es la inteligencia artificial más común y más conocida por las personas. ¿Cuál es la capacidad? ¿Cuál es la capacidad de estas inteligencias artificiales? Yo debo explicarles un concepto que se llama la ventana de contexto. ¿Y qué es esto de la ventana de contexto? La ventana de contexto es literalmente la cantidad de información que el modelo puede mantener antes de empezar a alucinar o a darles a ustedes información que sea plausible pero no verídica. Y esto es a lo que me refiero con las alucinaciones. Las alucinaciones es cuando ustedes ya le han dado muchos documentos a la inteligencia artificial o les han dado documentos muy largos y la inteligencia artificial, en lugar de referirse a fuentes fiables o a la información tácita contenida en el documento, les va a dar una información que sea plausible, pero que es inventada. Este tipo de errores son muy comunes en la redacción de artículos científicos. Es un manejo muy amplio de la inteligencia artificial y se han encontrado casos, por ejemplo, de errores en las referencias bibliográficas entre el 30% y 90% de las ocasiones en las que se cita con inteligencia artificial. Entonces, aquí es donde entra en juego algo muy importante y es la ingeniería de prompts. La ingeniería de prompts es literalmente cómo esta instrucción que nosotros le estamos dando a la inteligencia artificial es completamente clara. Y el hecho de darle un prompt completamente claro es equivalente y proporcional a la fiabilidad del resultado que ésta nos dé. No es lo mismo darle un documento PDF y decirle redáctame un artículo científico de esto o escríbeme un ensayo de esto, a empezar a desglosar, comprender el contenido, a darle una instrucción de ven. No te bases únicamente en la información que hay, sino que saca las citas textuales. Dime de qué página sacaste esto. Eso le ayuda a uno a abordar más rápidamente el documento. Pero aquí nosotros no vamos a fomentar el uso indebido de la inteligencia artificial. Estas son herramientas poderosísimas
Ellas lo pueden ayudar y acompañar a uno y asesorar en el proceso de comprensión de temas muy complejos o de temas recientes. Uno literalmente se puede capacitar con estas herramientas siempre y cuando sepa cómo realizar este proceso de capacitación. Y es lo que vamos a aprender el día de hoy en este foro taller. Entonces, ¿cuál es la metodología que nosotros vamos a implementar en este taller? La revisión sistemática asistida por inteligencia artificial. Y esto no es algo que yo diga, es algo que está estandarizado, es algo que tiene documentación y de hecho hay manuales de ética emitidos por la UNESCO para poder realizar este proceso. Al finalizar de esta presentación voy a compartir un código QR donde podrán descargar las diapositivas que están viendo. Las van a descargar en formato PDF, no con las animaciones que están viendo obviamente, pero es por si quieren culturizarse y ver las metodologías de las que les estoy hablando, que son las metodologías que se usan a nivel internacional para la investigación aplicada y correcta con el uso de la inteligencia artificial. Recuerden, las personas que son afines al mundo académico, recuerden que a la hora de subir artículos científicos, ellos les permiten a ustedes manifestar si se hizo uso de inteligencia artificial para su construcción y cómo se hizo uso. Ustedes pueden decirlo perfectamente, yo utilicé IA para esto, no para que me lo hiciera, para comprender la información, para hacer un análisis de tendencia, para hacer un consolidado de datos. Finalmente ustedes como investigadores son los garantes de esta información y eso lo vamos a ver en este foro taller. Entonces, la fase 1 es la formulación. ¿Formulación de qué? De nuestra investigación, de la pregunta que vamos a utilizar, de la ecuación que vamos a utilizar en las bases de datos para hacer la búsqueda documental. Y aquí nos anclamos en un marco de trabajo que se llama Prisma. No lo vamos a abordar por completo, se los voy a comentar. Es el marco que les va a decir a ustedes cómo deben de diligenciar el informe de uso de la inteligencia artificial para poder publicar artículos científicos y demás elaborados con herramientas de inteligencia artificial. Vamos a ver en la fase 2 cómo se hace el proceso de filtrado asistido por inteligencia artificial. Yo sé que muchos acá habrán descargado artículos científicos relacionados a temas puntuales y se dan cuenta que simplemente eran aproximaciones cortas o tocaban someramente el tema, pero su estudio principal se iba por otro lado, que pues no es el área de interés de ustedes. Veremos en la fase 3 cómo es el proceso de extracción y verificación de la información. Este proceso lo realizan ustedes como investigadores, ustedes son los garantes de este proceso. Y veremos finalmente en la fase 4 cómo es el proceso de síntesis y el análisis de tendencia, eventualmente garantizado por ustedes. Entonces, ¿cómo se va a utilizar aquí la inteligencia artificial? La inteligencia artificial lo que hace es manejar estos grandes volúmenes de información. Una IA sí puede revisar en un día 80 artículos científicos, pero no sola, dirigida por ustedes, guiada por ustedes y siendo validada y verificada por ustedes. Ustedes son los auditores de este proceso. Entonces, aquí lo dice la diapositiva, la IA maneja grandes volúmenes de información y el humano garantiza la calidad. El investigador se convierte en arquitecto y garante del proceso de investigación. Vamos a ver entonces, a retomar nuestro caso de estudios. Este es un taller práctico de un caso de estudio. Como les digo, es un estudio real que me encuentro realizando. Entonces, nuestro caso de estudio, como les decía, una plataforma robótica para las universidades del departamento del Huila. ¿Cuál es el problema de investigación? Pues, ¿cuáles son las mejores prácticas para desarrollar un PCB, es una tarjeta electrónica, lo que acaban de ver, circuitos electrónicos, de bajo costo para un robot educativo impreso en 3 dimensiones o en 3D con las impresoras que hay actualmente disponibles? Delimitamos que el proyecto debe implementar hardware de código abierto para que los estudiantes puedan modificarlo, cacharrearlo y eso lo vamos a coger como una ventaja pedagógica del proyecto. Se analizarán obviamente artículos científicos que involucren el prototipado, impresión, diseño, mecatrónica, robótica y algunos modelos de referencia que puedo compartir con ustedes y que son artículos que se encuentran relacionados en la bibliografía de estas diapositivas. Son por ejemplo Robotón 3 y el brazo robótico Henle. Pueden buscarlo al finalizar en las diapositivas en las referencias bibliográficas cuando descarguen el contenido. Vamos a ver entonces en la fase 1, la definición del problema de búsqueda. ¿Qué es esto del estándar Prisma? Prisma se refiere al siguiente acrónimo: References Reported Items for Systematic Review and Meta-Analysis. Y es literalmente el formato de reporte que ustedes deben utilizar para hacer revisiones sistemáticas y análisis de metadatos. Este es un estándar internacional que lo que busca es garantizar que la revisión sea transparente, sea completa y sea reproducible por otros investigadores. Esto es prácticamente un checklist de unos, creo que son 25, 27 puntos en un diagrama de flujo que ustedes deben seguir y que los va a guiar en el proceso de reporte de la investigación. Ahora,
Para la formulación de la pregunta de búsqueda vamos a hacer uso de una herramienta llamada Pico. ¿Qué es Pico? Literalmente es un marco para formular preguntas de investigación. ¿Qué es? Este es un acrónimo. ¿Qué es la P? La población, el problema, a quién está afectando el estudio. I es la intervención, qué estrategia de tecnología o método se está evaluando. La C es la comparación, contra qué estamos nosotros comparando nuestra investigación. Y la O es de outcome o resultado, qué es lo que nosotros queremos esperar de esta investigación. Aquí hago un paréntesis, si ustedes quieren indagar de forma profunda en la generación de ecuaciones de búsqueda para bases de datos, perfectamente refiéranse a estas formaciones o estén atentos a las formaciones del Centro de Investigaciones Económicas, Políticas, Organizacionales del Sur del Huila, CESPOSUR, adscrito a la Facultad de Economía y Administración, que tienen un excelente curso para la formulación de ecuaciones de búsqueda. Les dejo el dato por si quieren profundizar en esto. ¿Cómo se aplica esto a nuestro caso de estudio? En el caso del problema, en el caso de la población objetivo, son los estudiantes de ingeniería del Huila. En el caso de la intervención, pues el desarrollo de un robot 3D con un circuito de bajo costo y hardware abierto. En el caso de la comparación, ¿contra qué estamos peleando? Pues literalmente contra las plataformas robóticas comerciales de alto costo. Estos son, bueno, no voy a decir nombres de marcas, pero cualquier persona que haya seguido al fin los temas de robótica sabe que un equipo de estos no baja de 600, 800 mil pesos cuando son chinos o de 3 millones y medio cuando son de buenas marcas. ¿Y cuál es el resultado que nosotros esperamos? Pues una identificación de las mejores prácticas de diseño de software y metodologías de fabricación. Eso es lo que nosotros esperamos que surja de esta investigación, ¿no? No vamos a abordar la totalidad de esto, eventualmente sirve como caso de ejemplo, es una investigación real que nos sirve de caso de ejemplo. Entonces, ¿cuál es nuestra ecuación de búsqueda base? Literalmente, robots educativos, impresión 3D y circuitos impresos. PCB traduce Printed Circuit Board o circuitos impresos. Entonces, nosotros eventualmente aquí realizamos el proceso de pues, insertar la ecuación de búsqueda en la base de datos, mirar artículos científicos, descargarlos y quedamos con una base de datos de, no lo sé, voy a decir, 100 artículos científicos. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para filtrar toda esta información? Antes de que existiera la inteligencia artificial, eventualmente lo que se hacía era leerse cada uno de esos artículos científicos y es lo que se tiene que hacer en profundidad cuando se quiere hacer una buena investigación. En este caso lo que nosotros buscamos es maximizar un poco la eficiencia del tiempo. Entonces, en vista de que de 100 artículos científicos no todos nos van a funcionar, lo primero que hacemos es filtrar cuáles son los pertinentes y cuáles no, con ayuda de la inteligencia artificial eventualmente. Entonces, pasamos a la fase 2, filtrado asistido por inteligencia artificial. Como les mencionaba, el objetivo aquí es apoyar el proceso de filtrado y la clasificación de los artículos científicos que se obtuvieron. Vamos a utilizar este prompt. Actúa como revisor experto en robótica educativa. Basado en el siguiente abstract, determina si este artículo es relevante para el desarrollo de una PCB de bajo costo, o sea, un circuito impreso de bajo costo, para un robot educativo impreso en 3D. Responde únicamente relevante o no relevante y justifica en una línea. Fíjense el nivel de detalle que se utiliza en el prompt y vamos a hacer la prueba acá de una vez. A la par que vamos haciendo las diapositivas, vamos a realizar la prueba. Vamos a escoger un artículo científico al azar. Voy a escoger este. Y vamos a ver qué nos dice. Estamos utilizando el modelo de GPT-5. Debo copiar y pegar el prompt. Regálenme por favor un segundo. Literalmente lo copio, lo pego, termino de cargar el documento, vamos a ver qué nos dice. Nos dice, relevante, el artículo describe un robot educativo impreso en 3D con electrónica modular personalizada, es decir, PCB propios, lo que se alinea directamente con el desarrollo de una PCB de bajo costo para un robot educativo impreso en 3D, es decir, ya tenemos el primer resultado, este artículo es relevante. Este proceso lo repetiríamos con los otros 100 artículos científicos, de los cuales finalmente y muy relevantes quedarán unos 70, 75 artículos en el mejor de los casos y seguiremos filtrando eso hasta que quedemos con una base de unos 20, 30 artículos que van a ser literalmente el centro de nuestra investigación. Entonces vamos a continuar con la diapositiva a ver qué nos sigue diciendo la instrucción. Luego nos vamos a lo que es la extracción de citas.
Resulta que puede pasar que el artículo sea relevante o no relevante, que simplemente mencione la impresión 3D o la robótica como un caso dentro de un estudio mayor, en cuyo caso no será relevante para nuestra investigación. En ese caso se descarta el artículo. En el caso de llegar a ser relevante, lo que nosotros tenemos que hacer es una extracción de citas textuales, es decir, ahí, ¿ok? Lo que tenemos que hacer es una extracción de citas textuales, es decir, aquí ya, ya le vamos a exigir a la inteligencia artificial que analice más en detalle, que extraiga citas textuales del documento para nosotros comprender a cabalidad cuáles son esos aspectos más importantes, pero hago aquí una aclaración, no es confiar ciegamente en la inteligencia artificial. A nosotros nos va a dar muchas respuestas, pues imagínense analizar 75 artículos científicos, pero nosotros debemos ir mirando, dependiendo de la profundidad del documento, entramos a leernos el documento en cuestión. Recuerden que son ustedes quienes están investigando temas afines a su profesión, a su docencia, a sus investigaciones, entonces ustedes son los principales interesados en saber a cabalidad qué fue lo que hicieron esos 20 o 30 investigadores o artículos científicos que van a guiar el total de su investigación. Entonces, con esto de la extracción de citas textuales, lo que nosotros buscamos es, lo que les dije, extraer datos específicos y la información verificable para nuestro caso de estudio. ¿Cuál es el prompt que vamos a implementar? En este caso tengo del artículo sobre, por ejemplo aquí el equipo que yo les dije, Robotón 3, extrae citas textuales para, es decir, que hablen de los microcontroladores utilizados, de la arquitectura que implementaron, cuál fue el software de diseño que se implementó y cuáles fueron los principios de diseño para la fabricación. Entonces, aquí lo que es fundamental es pedirle que sean citas textuales para que no darle oportunidad a que él divague, a que él se invente, no, que extraiga del texto puro y bruto la información y démela en el caso de ser relevante. Entonces vamos a hacer el ingreso de este prompt. Me toca modificarlo un poco porque sinceramente no sé cuál fue el artículo que le dimos, dice hardware, entonces toca modificarlo un poco. Del artículo elimino esto. Del artículo que te di anteriormente, extrae citas textuales para y vamos a ver cuál es la calidad de información que nos da. Nos dice, aquí tienes algunas citas textuales, por ejemplo, cada PCB es diseñado alrededor de un controlador ESP32, Expressive System. Nos hablan de otro controlador, un driver de motor, un TMC. Nos hablan de un encoder. Perfecto, yo que soy ingeniero electrónico sé y desarrollo tecnología sobre la base del ESP32. De hecho ahora hay unas líneas para inteligencia artificial excelentes que se llaman ESP32C3, son buenísimas. ¿Cuál fue el software EDA utilizado? Ellos utilizaron Eagle, es un software un poco más profesional. Hay software económicos como Easy EDA que son completamente gratuitos. ¿Qué nos dice de los principios de diseño? Ok, las dimensiones del PCB, nos habla de que es posible Standard Burned Using Interrobot to keep least unit. Ok, no comprendo muy bien. Threading insert used to provide robust anchor points for bolts. Bueno, aquí ya tenemos que entrar a revisar en detalle y en la construcción del artículo las citas que nos está dando referente a los diseños para la fabricación. Nos dice que todas las partes impresas son diseñadas e impresas en PLA. Nos menciona también que hay unos espacios para la instalación, o supongo yo que para el ensamble del equipo. Bueno, ya nos empieza a dar información útil sobre, por ejemplo, los microcontroladores que se utilizan para el desarrollo de esta clase de dispositivos. Y les comento a título personal, nuestro robot, el que nos encontramos desarrollando, está pensado para basarse sobre una base del ESP32, no sobre las más recientes, pero sí sobre una base del ESP32. Nos vamos con la siguiente diapositiva. Ya empezamos a tener entonces una extracción de data del documento. Aquí tenemos nosotros que empezar a verificar y que empezar a expandir las preguntas que le hacemos al modelo de inteligencia artificial. Si nosotros vemos que utilizaron, por ejemplo, Expressive, nosotros lo que tenemos que hacer es preguntarle, ven, se hicieron pruebas con estudiantes, por qué se seleccionó ese controlador, qué los delimitó por el ESP y no por un fabricante como STM o como Microchip. Aquí nos tenemos una pregunta, manualmente o con otro prompt. Eventualmente si ustedes ven, Martelena, eventualmente si ustedes ven que la información del artículo científico es buena y es relevante, por ejemplo en este caso, preguntémosle, se debe realizar es con otro prompt. Y si la información es de tu interés, entras a revisar el documento en cuestión. Preguntémosle en este caso puntual por qué se seleccionó el ESP32, a ver qué nos dice. Revisa a profundidad el artículo científico y dime
por qué se escogió el ESP32 y no otro microcontrolador. En este caso, la forma rápida es mediante un prompt preguntarle si esa parte se aborda en el estudio. Puede que sí, puede que no, puede que simplemente el estudio sea un caso de... Espérame pensando para darte una mejor respuesta. Ok, estaba verificando que no estuviera buscando en internet, porque si él busca en internet automáticamente nos va a sesgar y se nos va a empezar a alucinar el modelo. Como les venía diciendo, ustedes mediante otro prompt le indican que vuelva y busque leyendo documentos. Uy, me preocupa que dice leyendo documentos. Explicación de selección del ESP. Vamos a ver qué nos dice porque esto es lo riesgoso. Esto es lo riesgoso del uso de la inteligencia artificial. Nosotros tenemos que decirle que se base únicamente en este documento. Una vez que ustedes encuentran información relevante, que por ejemplo le digan, no, el artículo científico hace un estudio de 50 estudiantes para ver cuáles eran los microcontroladores más utilizados en la universidad, ya dice que el propio artículo menciona, esperen, digo, una vez ustedes corroboran mediante la respuesta del prompt por qué se hizo, ustedes entran a leerse el artículo científico en cuestión o a extraer la información que sea de su índole. Ya ustedes verán si guardan la información en notas, en Atlas T, en un libro o en un documento de Word. ¿Qué nos dice? Vamos a ver, eligieron el SP32 porque el propio artículo indica que fue especialmente escogido por su amplia disponibilidad, soporte y su segundo núcleo, que habilita el procesamiento en paralelo de varias tareas, lo que encaja con una arquitectura PCB por articulación. Yo en este caso, como vi que él hizo o trató de hacer una búsqueda en internet, bueno, no, aquí me está referenciando que el archivo que utilizó fue el que le di, aquí me está diciendo que el archivo que utilizó también fue el que le di, y aquí también, bueno, está bien. Lo ideal es que nunca jamás se fíen 100% de esto. Si esta información resulta ser fundamental para su investigación, vayan y corrobórenlo. En este caso vamos a proceder a confiar. Nos habla de velocidades y yo sé que es un chip rápido. Perfecto. Vamos a continuar con las diapositivas. Nosotros repetimos este proceso por 100 artículos científicos y luego entramos en la fase 3, verificación humana, y es exactamente lo que yo les decía. Esta parte de la veracidad humana dentro de la metodología de investigación aplicada y de la investigación académica no es opcional, es completamente obligatoria. Si ustedes quieren hacer investigación en esto, tienen que ser conscientes de que la inteligencia artificial es una herramienta excelente, muy poderosa, pero ustedes son los garantes de la información. La inteligencia artificial personalmente no creo que entre a desplazar muchísimas tareas. Lo que sí creo es que los profesionales que no la usen van a ser completamente desplazados por las personas que sí la usen, y eventualmente para ustedes es una bendición. Utilizar esta inteligencia artificial les va a permitir revisar de forma rápida 100 artículos científicos, hacer informes, transcripciones, documentación, seguimiento de proyectos, formulación. Es una herramienta muy poderosa que, usándola de forma ética y profesional, literalmente les va a ayudar muchísimo a tener tiempo libre, también para disfrutar con sus familias, o para emprender, o para abarcar más temáticas. Y aquí se menciona en la diapositiva, la doble extracción de estos datos sirve como un estándar para disminuir los errores y reducir los sesgos. Está científicamente comprobado que la inteligencia artificial tiene sesgos, sus sesgos de entrenamiento. Nosotros con el doctor Germán Embus hicimos un estudio, una revisión de artículos científicos, y encontramos precisamente esto, muchos estudios sobre los sesgos que tiene la inteligencia artificial en el manejo de la información, y es por la forma en la que se entrenan. Ellas se entrenan en otros contextos, en otros países que no son los que tienen nuestras situaciones políticas, económicas, sociales o culturales de nuestro territorio. Por eso es que nosotros estamos abordando este enfoque del que les hablé, el Human in the Loop. Este enfoque del humano en el bucle es el método de verificación y la garantía de veracidad de la información, que es ustedes auditando el proceso de análisis de inteligencia artificial. Entonces, aquí lo que es, literalmente lo que yo les decía, la inteligencia artificial realiza la extracción de grandes volúmenes de datos, genial, pero son ustedes como investigadores los que van a auditar estos artículos, los que van a analizarlos de mayor relevancia y los que van a garantizar que la investigación tenga validez y que tenga pertinencia. De acá nos vamos a la fase 4, síntesis y análisis de tendencias. Nosotros con esto lo que vamos a hacer es todas estas respuestas que nos va dando la inteligencia artificial. Veo una pregunta, apreciados asistentes, les invito, no, ok, están pidiendo que diligencien la asistencia, por favor, si no han diligenciado la asistencia, diligencienla.
Este síntesis de la información es que ustedes todas estas respuestas las van a poner en un documento Word. Eventualmente cuando yo hago mis procesos de revisión, lo hago en un documento muy amplio, yo le exijo información súper profunda de los artículos, yo le pido que me dé de una vez las referencias bibliográficas, autor, si es un libro, si es un artículo, que me dé la editorial, que me dé el año, que me dé si sale la ciudad, que me la dé, sino que me diga que es un dato no disponible para yo buscarlo, para después yo poder insertar la referencia bibliográfica en Word. Yo en total utilizo como unos 7 prompts para analizar artículos científicos, pero en este caso ustedes deben empezar a construir sus propios prompts, estas instrucciones del modelo de inteligencia artificial para que con base en su profesión, su estudio o la investigación que se encuentren realizando, ustedes extraigan la información relevante para su estudio. Entonces, acá en el prompt lo que le vamos a solicitar a él es que nosotros recopilamos todo este conjunto de análisis de los 100 artículos científicos y tenemos un Word de unas, pongámosle, 35 hojas de una forma consolidada pequeña, y ahí está la información básica de estos artículos científicos. Nosotros podemos tomar esto y hacer un primer análisis de, por ejemplo, cuáles son las tendencias, cuáles son los micros más utilizados. ChatGPT es bueno para realizar gráficas, sin embargo lo mejor es que ustedes extraigan los datos y hagan un análisis de datos propiamente dicho, ya sea si es cuantitativo con Excel y si es cualitativo, o puede ser con Excel, con Power BI, puede ser con R, o si es un análisis cualitativo, a mí me gusta, bueno, me gustó mucho utilizar Atlas T. Tuve la oportunidad de utilizarlo en mi maestría, me pareció muy interesante Atlas T para el análisis cualitativo. Entonces ustedes aquí empiezan a revisar este proceso, pero la inteligencia artificial les va a dar un primer trazo. Si ustedes le meten este condensado o este análisis de 100 o de 80 artículos científicos y le meten el siguiente prompt, analiza los datos extraídos e identifica, por ejemplo, cuáles son los 3 microcontroladores más utilizados. Aquí nos sugiere dos, ejemplo, el SP32, el STM32. Si ustedes le preguntan cuál va a ser el software de diseño de código abierto predeterminado o de pago predeterminado, pues en un nivel académico les va a decir que KiCad. En un nivel de freelancer o de makers o de ingenieros de prototipado rápido les va a mostrar EasyEDA, que es un software que es de código abierto, es buenísimo, tiene versión estándar y profesional y a mí me encanta para el prototipado. Y les va a decir si se utilizaron, por ejemplo, principios de codiseño, por ejemplo, dos universidades colaborando en el diseño, cuáles fueron sus estándares, cómo lo hicieron con los estudiantes, cómo se involucró el docente con la población estudiantil, con el centro de investigaciones o con el grupo para desarrollar este proceso. Ustedes toman esos datos y dicen, ah, bueno, hay una tendencia por investigar con el ESP32 y empiezan a desarrollarla. De sus propias notas, de lo que ustedes vayan extrayendo, ya sea mediante IA o con ustedes, empiezan a hacer esta unificación de puntos de, el ESP se utiliza porque es que hay tarjetas de desarrollo comerciales para él. Es que el ESP se utiliza porque hay muchísimas librerías en GitHub para poder utilizarlo. El ESP se utiliza porque trae Bluetooth, porque trae Wi-Fi, porque trae lo que nos decías, 2 núcleos para ejecutar tareas. Entonces ustedes ya ahí empiezan a desglosar el por qué se escogió ese microcontrolador, por ejemplo, para hacer esta clase de dispositivos. Continuamos con la siguiente diapositiva. Ahora, como yo les decía, esto no es un proceso, el uso de la inteligencia artificial en la academia no es un proceso, digamos que es relativamente nuevo, pero no es un proceso sin supervisión. La UNESCO literalmente tiene documentación sobre esto y ustedes lo están viendo en pantalla, un documento de la UNESCO que trata sobre las recomendaciones de la ética en el uso de la inteligencia artificial. En el formato de asistencia no figura este curso. Ok, pensé que era una pregunta. Hacer uso de la ética cuando se utiliza la inteligencia artificial. ¿Y esto qué es? Pues documentar puntualmente cuáles son los prompts que ustedes están utilizando, cuáles son los modelos que ustedes utilizan para que otros investigadores puedan replicar el mismo proceso de búsqueda o que les sirva para poderle dar veracidad al documento que ustedes están redactando. Finalmente ustedes como investigadores son los que tienen la última palabra en cuanto a la supervisión y las decisiones fruto de las investigaciones que se realizan con esa tecnología. En cuanto a términos de transparencia, como les decía yo, hacer un análisis, una trazabilidad, un reporte de cómo se utilizó esta inteligencia artificial en la construcción o en el análisis de esos artículos científicos. Y hacer control de los riesgos, ¿no? Del riesgo, las alucinaciones. Las alucinaciones son un problema constante en estos modelos de lenguaje.
No conozco ningún modelo que no alucine, pero hay modelos mejores que otros. ChatGPT alucina poco. Gemini es un poco más serio con ese asunto de las alucinaciones. No he hecho el estudio comparativo de la potencia de GPT-5 con, por ejemplo, Gemini. Hay otros elementos como el estudio de inteligencia artificial, que es el que yo uso personalmente para hacer todos mis procesos investigativos fuertes. Pero pues, ¿cómo auditan ustedes eso? Pues verificación humana. Ustedes verificando y corroborando que lo que la inteligencia artificial les da sea eventualmente lo que se encuentra redactado en el artículo científico, en el documento de tesis que están leyendo. ¿Cuál es otro riesgo? El sesgo algorítmico, lo que yo les decía a ustedes, estos modelos son entrenados en el exterior, no tienen un contexto, por ejemplo, nacional colombiano, y eso les va a sesgar a ustedes su investigación, sobre todo en lo que son análisis organizacional o economías. ¿Cómo se corrige eso? Pues con supervisión humana, diversificando la información, las fuentes y ustedes pues siendo garantes del proceso investigativo. ¿Cuáles son las conclusiones? Les hemos mostrado a ustedes un modelo, el modelo RSA, Revisión Sistemática Asistido por Inteligencia Artificial. Implementenlo, implementen este modelo. Este modelo les permite a ustedes coger datos brutos o información bruta, sacar una información mucho más estructurada, hacer un conocimiento sintetizado de la información o empezar a detectar tendencias y empezar a tomar decisiones de hacia dónde enfocan ustedes su investigación, de si hacen nuevas funciones o ecuaciones de búsqueda, de si profundizan en ciertos temas. Puede ser que indagando en la construcción de robótica educativa encuentre uno que, uy, comercialmente estos robots sirvieron para agricultura y diga uno, venga, pues hagamos algo relacionado con agricultura. Entonces ustedes van auditando el proceso, se van dando cuenta, van profundizando. Y finalmente la recomendación más fuerte, la inteligencia artificial es una herramienta. Implementenla como una herramienta que les ayude, una herramienta que les ayude a comprender, que les ayude a filtrar información, pero no se fíen completamente de ella, no permitan que ella lleve la rienda de la investigación, obviamente hagan uso responsable de esto, utilícenla como una herramienta. Poder abarcar 80 artículos científicos en 3 días es algo maravilloso, les libera a ustedes tiempo, filtran información y eventualmente pueden ustedes abarcar. Están escribiendo, piden datos. Y ustedes pueden abarcar muchísima más información para su investigación. Eh, Procedemos a tener las referencias bibliográficas. En la siguiente diapositiva van a encontrar un código QR para que ustedes puedan descargar las diapositivas por si quieren tenerlas. Siéntanse libres de descargarlos. Y en este momento, no sé, Alfonso, si sea posible abrir micrófonos para solucionar dudas, preguntas, inquietudes que tengan sobre el uso de la IA. Tenía enfocada la charla, obviamente, a un teórico práctico. Quería que hiciéramos el análisis principal o que lo hiciéramos juntos, sin embargo, pues por la dicotomía y la restricción de audio y compartir pantalla, supongo yo que no se va a poder. Entonces, en este momento le pido a Alfonso si puede habilitar micrófonos o algo, o si tienen dudas o preguntas en el enlace, por favor pónganlos en el chat para poderlos escuchar y leer. Ya tengo el chat abierto para poder leerlos. Vale, Andrés, primero que todo, pues muchas gracias por la intervención, por el ejercicio. Creo que es bastante claro. Creo que podemos tomar un ejercicio teórico práctico. La idea es que estos minutos que quedan podamos hacer algo. Voy a habilitar todas las funciones. Lo que pasa es que en anteriores situaciones le contamos al público, se nos han vinculado personas que no quieren aprender, sino pues con otro tipo de objetivo, y entonces eso Yo creo que hagamos algo para no correr ese riesgo, porque sí es delicado. Una persona que quiera hacer un ejercicio guiado, que por favor levante la mano o nos escriba en el chat que quiere hacer el ejercicio guiado y se le dan los permisos para que comparta pantalla y hable. No, ya hicimos el ejercicio, o sea, vamos a habilitar, dado el caso que de pronto veamos que pasa algo, yo cierro nuevamente todo, para todos menos para los que tienen permiso. ¿Listo? Listo, entonces perfecto. Voy a habilitar. Gracias, y Alfonso. Pues Andrés nos ayuda entonces coordinando aquí la entrada y la salida de información. Listo, perfecto. Listo, ya quedaron habilitados todos. Entonces el que tenga preguntas, por favor levante la mano y vamos empezando a hacer el ejercicio teórico práctico. ¿Listo? Recuerden por favor llenar la asistencia. Estaban diciendo algo de unos datos. Eso nos ayuda a nosotros a hacer un análisis de hacia dónde va la información en los próximos periodos, a dónde debemos apuntar, qué población objetivo de pronto no está siendo alcanzada con esto, entonces a tener una mayor dinámica e impacto en esta comunidad que de pronto no tengamos. Entonces, sin más
promoción, pues adelante, Andrés. Siéntanse libres de preguntar si tienen dudas, de participar, de hacer un ejercicio guiado. Ya en este punto el conocimiento ha sido transmitido. Lo que faltaría es apropiarse de ese conocimiento, implementarlo. Siéntanse libres de descargar las diapositivas. Si quieren participar, levanten la mano. Si tienen dudas, levanten. Creo que veo una mano levantada. Sí, veo una mano levantada. Sergio Alexander. Dale, Sergio, si puedes abrir micrófono, ábrelo. Si no, ya te estoy buscando acá. Buenas tardes para todos. Pues primero agradecerles a ustedes por este taller guiado que pues ya estoy revisando acá las diapositivas, pasando inmediatamente a una pregunta, ingeniero. Sí. ¿Cuántos, digamos, caracteres, digamos, puede leer o cuántos tokens puede leer ChatGPT en la versión que tú estabas enseñándonos, por favor? Porque pues dices que comienza a tener alucinaciones, ¿cierto? Es correcto. Es quisiera saber eso. Gracias. Me encanta que me hagan esta pregunta porque es un tema que eventualmente esta relación que les voy a dar no se abordó en la capacitación, pero a ustedes les va a servir muchísimo. La ventana de contexto se mide en tokens, como lo dijo nuestro compañero Sergio. ChatGPT tiene en su modelo 4.0 o en los previos, el 3.5, si mal no recuerdo, era una potencia de 15.000 tokens aproximadamente, que es harto para generar texto, es hartísimo. Pero para leer documentos resulta que un solo artículo científico de estos puede consumir 7.000, 8.000 tokens. Entonces, con cualquier cantidad de preguntas que ustedes le hagan a un modelo de estos, ya va a empezar a darnos alucinaciones. Creo que es en la versión 5 que este número se elevó a 120.000 o 100.000 tokens. Subió harto, subió más de 10 veces su potencia. Esto le da una ventana de contexto pues mucho más amplia para poder hacer análisis de estos documentos, pero de todas formas no es completamente seguro. Es decir, por lo menos yo les comento, yo he hecho el ejercicio en otras capacitaciones y talleres, y con estudiantes he hecho el ejercicio de meter mi documento de tesis de ingeniería y mi documento de tesis de la maestría. ¿Por qué? Porque son dos documentos muy amplios que yo me conozco a fondo, obviamente, y a mí me gusta que ellos hagan preguntas y demás y yo ir monitoreando y siendo el garante de que ellos se den cuenta de cómo alucina. Entonces, en los modelos previos de GPT, si ustedes se le piden citas largas, por ejemplo, de un documento de 300 páginas, les va a responder preguntas puntuales, pero no sean muy exigentes con el uso de la información solicitada. Pero hay otros modelos y aquí hago uso específicamente del estudio de inteligencia artificial. Este es gratuito, es de Google, no es lo mismo que Gemini. Ingresen en sus navegadores algo llamado el estudio de inteligencia artificial. Este pequeño animalito, ustedes comparen a ChatGPT con una camioneta. Veo que Sergio tiene levantada la mano. ¿Quieres hablar, Sergio, antes de que yo continúe? Sí, otra pregunta que me surge es si tú ya has experimentado con el software que se llama Orellana para Windows 11 utilizando DeepSeek RK. Gracias. Dale. Voy a terminar la pregunta, voy a terminar el hilo que llevaba y respondo esta pregunta porque es una pregunta muy delicada. Con respecto al uso de tokens, ChatGPT sería el equivalente a una camioneta, una Ford con Platón, buena, confiable, pero si ustedes entran al estudio de inteligencia artificial se va a dar cuenta que les da una capacidad de 1.042.000 tokens. Es sencillamente desmedido, es absurdamente desmedida la potencia de ese animal para procesar información. Ese es el que yo utilizo para hacer mis estudios, para hacer mi trabajo, ese es el que yo utilizo para mis investigaciones. Es sumamente pesado, es un poco más complejo de manejar, su uso es un poquito más complejo, no es para una capacitación de 2 horas, pero si quieren cacharrearlo, cacharréenlo. Se llama Estudio de Inteligencia Artificial de Google. Y con respecto a la segunda pregunta que nos realizaba el compañero Sergio sobre el uso de DeepSeek, no he probado con esa herramienta puntual. Traté de descargar DeepSeek para ejecutarlo en mi computadora hace algún tiempo. No sé si fue que realicé el proceso mal o qué, pero yo como manejo planos y fabricación de información, yo como le estoy llevando procesos de investigación y desarrollo a empresas de Medellín, empresas de Neiva, universidades, yo utilizo VPNs para la búsqueda de información y tengo programas que evitan que se abran puertos en el computador. Pues eventualmente lo primero que hizo fue pitarme con el tema de los puertos, y no permitió el uso de DeepSeek en el computador. Entonces, a pesar de que intenté ejecutarlo de forma local en el computador, sencillamente por temas de seguridad no fue imposible.
no pude probar DeepSeek por eso. Si ustedes manejan información sensible, lo ideal es que utilicen otros modelos y ojalá cuentas premium o cuentas de pago para que su información no se utilice para entrenar estos modelos de inteligencia artificial. Veo que Sergio tiene la mano levantada. No sé si vas a hacer una intervención. Si vas a hacerla, dale. Vale, muchísimas gracias por responder las preguntas, muy amable. Excelente. ¿Tenemos algún otro participante que quiera realizar preguntas? Veo que están escribiendo para evitar alucinaciones y poder basarse. Vamos a ver. Vamos a leer el chat. Tamara dice, para evitar alucinaciones y poder basarse rigurosamente en lo proporcionado, ¿no es mejor Notebook LM? No he tenido la oportunidad de trabajar con esta herramienta. Si puedes abrir micrófono y comentarnos un poco sobre la herramienta, lo agradecería muchísimo. Voy a revisar qué otras preguntas hay en el chat mientras tanto. Eso es una asistencia para estudiantes, el formato de asistencia. Por favor, tengo una inquietud. Después del primer filtro de los artículos, los siguientes filtros, ¿cómo se hacen? Ah, ok. Supongo yo que estábamos en medio de la presentación. Ahí verificamos lo que es que el artículo sea pertinente y luego empezamos a hacer la extracción de la información que es pertinente para nosotros. Yo puse un caso de robótica. Si ustedes van a hacer, por ejemplo, algo sobre, digo yo, gobernanza de datos, por ejemplo, extraen marcos normativos, extraen cómo fue o preguntan si hubo procesos de formulación de políticas públicas, empiezan a profundizar sobre si el artículo científico toca o no las causas que justifican el uso de la gobernanza de datos, por ejemplo. Alguien tiene la mano levantada. Luis David, dale Luis, abre micrófono. Hola, Andrés. No, termina la idea que estabas hablando y ya respondemos la pregunta mía, ¿ok? No, dale, ya eso es lo que les iba a decir, que ustedes se enfocaron en extraer la información que sea pertinente al estudio de ustedes. Ok. Te quería preguntar acerca de la forma de utilizar. ¿Es posible o es aceptable utilizar a ChatGPT para realizar como un artículo en base a una revisión bibliográfica en la cual se analice todo a partir de GPT como una herramienta y luego uno toma luego uno redacta? ¿Es posible? ¿La gente lo aceptaría? No es un uso metodológicamente correcto y desde la perspectiva docente no se busca que se llegue a ese nivel de dependencia de la inteligencia artificial. Y aquí voy a desglosar un poco más. Yo he tenido la maravillosa oportunidad de ser profesor en algunas universidades, de dictar capacitaciones y demás también. Y lo que siempre hago con estudiantes o con directivos o con empresas es primero hacerles ser conscientes de que esta es una herramienta que les puede ayudar a comprender nuevos temas, sí, pero pues principalmente son ellos quienes tienen que desarrollar su capacidad de evaluar, de aplicar filtros, de pensar, ven, la investigación va hacia el rumbo que yo necesito, lo que estoy buscando está supliendo el vacío que busco llenar. Yo sé que esta es una pregunta difícil de responder si uno es estudiante y digamos que lo que quiere es pasar rápidamente la asignatura, pero desde el uso de vista profesional aplicado, lo ideal es que tú, si quieres utilizar la inteligencia artificial, claro, hazlo para que te enseñe. Si tú, por ejemplo, no comprendes el concepto de gobernanza de datos, pregúntale, dile, explícame qué es la gobernanza de datos, cuál es la importancia de esto. A mí como ciudadano de Colombia, ¿para qué me sirve esa vaina de la gobernanza de datos? Y ahí es cuando uno se da cuenta, ven, es que los datos de mi tarjeta de crédito no puede tenerlo cualquier persona acá en la esquina. Ven, es que mis datos de búsqueda o mi religión no debe ser de conocimiento público o afiliaciones políticas sí, digamos que hay un proceso de tu historial clínico, tampoco tiene por qué ser un dato público, esa información es personal, es tuya. Entonces ahí es donde el estudiante se puede dar cuenta, ven, oye, si la gobernanza de datos es algo que me impacta a mí en primera persona y efectivamente es un tema válido. Entonces yo como docente siempre enfoco a mis estudiantes a hacer un uso ético y responsable de la IA. Yo tengo otra capacitación que es uso ético y responsable de la IA para estudiantes y efectivamente lo primero que hago yo antes de iniciar clases o antes de iniciar el temario del semestre es darles esa capacitación de, vengan, vamos a utilizar la IA si quieren, sí, claro, yo como docente
no debería prohibir el uso de la IA, pero vamos a hacerlo de una forma responsable. Y ellos ya automáticamente con eso quedan, mejor dicho, preparados para cursar todo el semestre y muchos otros cursos más. No sé si eso respondió tu duda o te generó más dudas, o si hayan otras personas con inquietudes. Veo que dice Tamara, no puedo habilitar el micrófono, sin embargo sirve para analizar varios artículos científicos. Ven a ver. No puedo habilitar el micrófono, sin embargo sirve para analizar varios artículos científicos, ya que responde únicamente con lo que se ha proporcionado. Incluso no maneja tokens y cita fuente exacta para cada respuesta. Excelente, Tamara. Veo que nos encontramos con alguien ya, un profesional del campo de la investigación. Como yo les mencionaba, hay herramientas que son completamente profesionales para la revisión de artículos científicos. Yo sé que hay algunas páginas que con base en una ecuación de búsqueda le ayudan a uno a buscar inmediatamente artículos científicos. Sin uno descargar los artículos científicos, marcan tendencias entre diferentes autores y demás. O sea, estas bases de datos digitales se migraron. Sergio dice muchas gracias a ti, Sergio, por la participación. Estas bases de datos como Scopus, el Saber, se migraron ya a este tema de inteligencia artificial y hay programas, software y páginas que se encargan de hacer este vínculo entre diferentes autores, instituciones, entre temáticas. Entonces, eventualmente hay software que se encuentra diseñado para este proceso profundo de revisión documental. Veo que el que tú mencionas es uno de esos software. En esta capacitación nosotros hicimos una primera aproximación, es una capacitación que va enfocada a estudiantes, a profesores, a miembros de centros de investigación para que tengan su primera aproximación con IA, para que sepan cómo utilizarla profesionalmente y de forma responsable, pero pues ya lo que tú estás tocando es una herramienta profesional. Me encanta, voy a mencionarles el nombre por si quieren probarla porque me encantó. Se llama Notebook LM, como libro de notas, pero en inglés, Notebook LM, se llama la herramienta que nos comparte la compañera Tamara. Tamara, muchísimas gracias por compartirnos esta herramienta. Vi que otra persona levantó la mano. Si puede abrir micrófono, por favor, abrirlo. Hay una pregunta en el chat buenísima de parte de Nubia. Si quieren abrir micrófono, por favor levanten la mano y abren micrófono. Mientras tanto voy a responder la pregunta de Nubia. Nubia nos pregunta, ¿la IA puede hacer el mismo análisis de Atlas T? Y esta respuesta me va a encantar. Yo pagué licencia profesional de Atlas T, la tengo vigente. Atlas T tiene una inteligencia artificial, pero lamento decirlo, no me gusta, no me convence y no me ha servido la inteligencia artificial de Atlas T. Lo quise utilizar para un análisis relacionado también a la investigación de sistemas de riego por hidrofonía, sobre todo en entornos completamente controlados por semiconductores, es decir, por microcontroladores. Pero uy, no, el análisis temático que hace no me gustó. No sé si es que debo pagar plan ya como universidad o qué, pero no me gustó. He tenido mejores respuestas yo mismo extrayendo citas, creando mis propios temarios y haciendo uso del estudio de inteligencia artificial que con la inteligencia artificial que ya incluye Atlas en su versión profesional. Siento que le hace falta todavía mucho tiempo para que pueda llegar a algo que sea útil y pertinente, ¿no? Si tú no eres un profesional relacionado al campo de la investigación, eventualmente no te vas a dar cuenta, pero tu asesor de tesis sí se va a dar cuenta y las personas relacionadas van a sentir que como que desvaría mucho. No sé si la palabra sea alucinar, pero desvaría mucho, no se centra en lo que es. Ya vamos a proceder con las últimas preguntas. Si llegan a haber consultas, siéntanse libres, dice Nubia. Gracias a ti, Nubia. Siéntanse libres de escribir por el chat, de levantar la mano. Otra pregunta, Andrés, disculpa que abra el micrófono así, Tranquilo. pero sí tengo una duda. Como siempre me ha dado la curiosidad, yo dije, ve, esto es una herramienta muy chévere, me agrada mucho el uso porque, digamos, yo lo pongo a ordenarme una carpeta de documentos. Ordéname esta carpeta de documentos, le doy las características de lo que quiero y él me bota todo así como yo lo necesito. Entonces, como herramienta es muy, muy bueno. Me agrada también el hecho de que le pueda enseñar a uno, digamos, yo le pongo a Notebook LM, le subo como 8 artículos, 8 libros, una vaina así, y les digo como de que le empiezo a escribir preguntas acerca del tema y para que él me pueda como enseñar, como yo busco
ponerlos como en modo profesor, digámoslo. Yo los pongo ahí, quiero que seas un experto en ecología del paisaje y me enseñes tal metodología o tal cosa. En eso estoy y pues, o sea, lo busco así porque hay mucha información y uno se pierde en muchas ocasiones buscando esa información. Em, es correcto, haces bien en darle una especificación a la inteligencia artificial. Contextualizarla es bueno. Tú, si lo que quieres es comprender temáticas, tú puedes decirle, soy un estudiante de una maestría, soy un estudiante de esta carrera, quiero comprender esto y le cargas la documentación. Si estás haciendo un proceso de tesis, un trabajo final de clase, dile, ven, quiero comprender esto, cómo me impacta a mí, cómo se relaciona con mi entorno. Puedes contextualizarlo, puedes darle una temática, sea un docente, sea un doctor o un magíster en X, Y, Z tema. Sí, en esencia eso. Veo también que hay una pregunta de Valerie. Dice, buenas tardes, ¿tienes una sugerencia de IA especialmente para el análisis de datos en salud? Esta pregunta me gusta también. Yo sinceramente no sé por qué, pero buena parte de las patentes en las que he trabajado y dos de las que tengo a nombre mío son relacionadas al campo de la salud, a pesar de que yo no tengo ningún tipo de formación en salud, pero la uso demasiado, incluso para hacer investigaciones con otras universidades en el campo de la salud. Eh, una sugerencia para el análisis de datos como tal, no sabría dártela muy en el campo de la salud porque pues yo la utilizo es para yo contextualizarme de los factores en la salud, es decir, ahorita estamos haciendo un análisis sobre métodos para medición de frecuencia respiratoria, que no es lo mismo que frecuencia cardíaca y que desde ya les digo es absurdamente complejo medir frecuencia respiratoria. Y llegamos a unas posibles líneas de investigación, tres de ellas, una inferida, dos directas, que me parecen geniales, que espero que se realice esa investigación, que pues, vamos, estamos a puertas de redactar un proyecto para desarrollar ese sistema. Yo lo utilizo para contextualizarme, para comprender, por ejemplo, por qué es tan difícil medir frecuencia respiratoria, porque eventualmente es un parámetro muy lento, se afecta por frecuencia respiratoria, se afecta por diferentes patologías. Yo te sugeriría ahí que lo mejor que puedes hacer es contextualizar la IA, decirle tú qué es lo que estás buscando conocer de ese proceso y darle un rol. Dile, vas a actuar como mi docente de, bueno, no sé, me voy a inventar la materia de medicina, de farmacología. Me vas a explicar cuáles son los efectos de la acetaminofén en el cuerpo, por ejemplo. Aquí escribe Marta, por favor, me repite el nombre de la IA que uses para investigación en salud. Yo utilizo mucho, si me estás realizando la pregunta a mí, yo utilizo mucho el estudio de inteligencia artificial. No es una IA especializada en el campo de la salud, no es una IA especializada en el campo, como por ejemplo Notebooks, es una IA para programadores, para ingenieros de software y de sistemas, pero yo la utilizo por su potencia en tema de tokens y porque me permite conectarla con otros ecosistemas que tenemos nosotros digamos que en varias de las empresas con las que manejamos esto. Yo creo que ya nos vamos encontrando en la finalización del taller. Si hay alguna última pregunta, por favor escríbanla o habiliten micrófonos, porque ya nos encontramos en la finalización del taller. Voy a compartir por el chat los nombres de las dos inteligencias artificiales que se han mencionado. Listo, ahí les compartí los dos nombres, Google AI Studio y Notebook LM. Sí, Luis, dale. Una pregunta, ¿tienes experiencia con el uso de IA, pero de open source, de puro código abierto? No, de open source, no. Conozco en buena, digamos que mi aproximación más dura con el open source ha sido el estudio de inteligencia artificial por una de las empresas con las que trabajamos en investigación y desarrollo. Pero en vista de que no he desarrollado mucho el campo de la ingeniería de sistemas, no la manejo tan a código abierto. Mi única aproximación fue con DeepSeek, pero pues por temas de seguridad no se pudo trabajar. Habilita unas puertas, en ese entonces habilitaba unas puertas traseras que eran inviables en la organización. Sí. Ah, ok, sí, pues recuerdo haber estado viendo videos y diferentes cosas en YouTube y le hacen mención a uno de algunas open source que le dicen,
esta inteligencia artificial no toma tu información y la utiliza para entrenar a la propia inteligencia artificial, ni tampoco te toma los datos, básicamente, sino que la open source uno la puede utilizar normal y no queda el registro de uno ahí. Eso cree uno. En las open source cree uno que no existe el registro. De pronto un ingeniero de software que pueda habilitar una máquina virtual o que pueda ejecutar su modelo de forma cerrada en algún servidor, sí pueda dar la fiabilidad de que los datos queden ahí. Más sin embargo, en la experiencia mía, pese a que no soy ingeniero de software, se habilitaron puertas traseras en el equipo, un dispositivo Mac, que no hicieron viable el uso de la IA. No lo detecté yo porque, insisto, no soy ingeniero de sistemas. Ese puerto lo detectaron otros programas de seguridad que se encontraban instalados en el equipo y que dijeron, ven, no puedes ejecutar esto porque se habilita tal puerto, no sé qué. Entonces, bueno muchachos, ya en este punto damos finalización al foro taller. Espero que haya sido de su agrado, espero que les haya gustado. Espero haberles despertado la inquietud de utilizar inteligencia artificial y espero haberles hecho despertar también ese espíritu de utilizarla de forma profesional y de forma ética, de hacer un uso que les permita a ustedes construir conocimiento y ser más competitivos. Espero que tengan una excelente tarde. Gracias, Andrés. A cada uno de ustedes pues también les agradecemos puntualmente por participar en estos tipos de espacios que estamos generando desde la Vicerrectoría, en cabeza de la Vicerrectora que nos está acompañando en este proceso. Estamos también indagando, por eso también en las asistencias les pedíamos que nos ayudaran con temas que tienen la necesidad universitaria, la comunidad universitaria, con el objetivo de poder crear pues este tipo de conferencias. Obviamente esto es un abrebocas y como lo decía Andrés, eso pues hay que, dijo él puntualmente, hay que cacharrearle. Pero vamos a abrir otro tipo de espacios. En ese momento vamos a abrir vamos a ya a dar clases de un diplomado que es en herramientas de tecnología. Entonces deben estar atentos porque las personas que se inscribieron, vamos a dar inicio. Y si no aceptan los cupos, pues va a quedar esa disposición para las personas que de pronto se quieran inscribir. Entonces estar atentos en el grupo de WhatsApp que les compartí. Eso va a ser para Neiva. En La Plata, Pitalito, por ahí vi a un profesor de La Plata. Vamos a llevar un curso de inteligencia artificial con el profesor Rutberg. Entonces también estar atentos para que se puedan inscribir, puedan participar. La Plata y Garzón. Correcto, Garzón también está en la lista. Yo creo que la próxima semana sacamos la invitación para que se inscriban. Eso es con previa inscripción, diferente a esto porque los cupos son limitados. O sea, que para que sea un taller bastante dinámico, no podemos trabajar con tanta gente en presencial, o sea, no sería eficiente. Entonces, para que estén atentos la gente de La Plata y de Garzón. Y la próxima semana, como les dije, vamos a tener 2 conferencias, una el jueves sobre redacción de artículos científicos y la otra el viernes sobre herramientas fintech en Colombia. Entonces también para que estén atentos, se puedan vincular al grupo, cualquier cosa me escriben, les voy a escribir aquí el correo de la dependencia de formación, somos formacionvips@busco.edu.co. Y también pues aquí en la Vicerrectoría, haciendo ya una propaganda, también vamos a tener a Andrés, cualquier cosa que necesiten los grupos, los semilleros, los centros de investigación, porque sé que hay gente de todos lados, las facultades pueden acercarse con todo este tema. Estamos nosotros, también tenemos a nuestros compañeros Miguel Molina con el tema de vigilancia tecnológica, tenemos a Jackson con eventos, ponencias. Entonces la Vicerrectoría está presta para darle la mano, para estar en el acompañamiento y con el claro objetivo de seguir generando procesos de investigación firmes y convincentes con el desarrollo regional. Entonces, adelante con este tipo de espacios. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Agradecerle puntualmente a Andrés por aceptar esta invitación y nos vemos en un próximo escenario donde podamos disfrutar de muchos espacios. Adelante, profe Marta. Marta Lucía Peña Quimbaya, tiene la mano levantada. ¿Quieres decir algo? Bueno, listo. Entonces, no siendo más, muchas gracias a todos. Que tengan un buen día. Recuerden llenar la asistencia para que podamos invitarlos por el correo. ¿Listo? Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Feliz día.